Buenas tardes a todos ustedes. Primero quiero agradecer la oportunidad que me dan de platicar con ustedes. Platicar de un tema muy importante, sistema acusatorio, el procedimiento. Y la plática es entre amigos. Un compañero con muchos años más que ustedes, voy a tratar de compartir, de explicar lo que debemos tener en mente cada vez que estemos en una audiencia. Entonces, la plática es con el fin de analizar en términos generales los pasos sencillos en la audiencia inicial. Si leemos la audiencia inicial, todos los artículos, nos vamos a confundir, no le vamos a entender. De manera que se hizo el siguiente trabajo: ver en una forma sencilla, lo que tenemos que tener en mente en la audiencia inicial. Una vez que tengamos la comprensión de la audiencia inicial, va a ser más fácil entender la etapa intermedia. Y si dominamos estas dos etapas, la etapa más importante, que es la de juicio, no vamos a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento, la base de este sistema. La primera etapa, la investigación, la etapa intermedia, y dominamos la etapa de juicio. Pero quiero hacer esta observación: se va a respetar el criterio de ustedes. Lo que ustedes piensen, eso es lo que va. Yo me puedo equivocar. Yo nada más voy a pretender platicar mis experiencias, pero hasta ahorita, en términos generales, y lo que ustedes piensen, el criterio de ustedes es lo que vale. En los ejemplos que ponga, no es con la intención de exhibir a nadie. Y pido disculpas si llego a ofender, pero voy a tratar de hablar plata limpia para que ustedes lo entiendan, sin el deseo de insultar ni molestar a nadie. La plática la divido en tres partes. La primera, la etapa inicial. Vamos a ver los pasos sencillos que comprenden esta etapa inicial. Si logramos nuestra finalidad de que ustedes y yo lo entendamos y podamos dominar esa etapa inicial, pasaremos a la etapa intermedia. Y una vez que dominemos la etapa intermedia, nos vamos a la etapa de juicio. ¿Cuánto va a durar la plática? Ya depende de ustedes. Si ustedes me aguantan y ustedes están conformes en la forma en que se vaya a explicar, los días que sea necesario. Porque si nada más queremos hacerle al cuento, en una hora se platica todo esto, y si le entendieron bien, si no, ahí nos vemos. Esa no es la intención. Mi intención es que comprendan estos pasos, compartir la experiencia con ustedes. Yo todavía sigo batallando, no obstante que ya tengo 10 años en ese sistema, sigo batallando. ¿Por qué? Porque me formé, nací con el procedimiento anterior, el sistema anterior, el inquisitivo. Y durante 40 años manejé el sistema anterior, el inquisitivo. 10 años manejando el acusatorio. Y todavía quiero traer aquellos conceptos a este sistema, y chocan. Por eso fue mi dificultad de entender el sistema acusatorio. ¿Qué quiero decir con esto?
que ustedes que también son formados con el sistema anterior, se olviden de ese sistema anterior, lo hagan a un lado, lo borren de su mente y ocúpense únicamente al sistema acusatorio. Porque todavía en las audiencias los abogados quieren ofrecer medios de prueba como si estuviéramos en el sistema anterior. Y uno luego cataloga y piensa, te estás equivocando, abogado, vas a tener problemas con el Ministerio Público si ejerce el principio de la contradicción y los van a exhibir. Entonces, para que no suceda eso, lo recomendable es olvidarse del sistema anterior, del inquisitivo, al diablo, y quédense nada más con esos conceptos del sistema acusatorio. Los estudiantes de las facultades en este tiempo no van a tener ningún problema, y los que ya estudiaron el sistema acusatorio son buenos a la hora de la audiencia. ¿Por qué? Porque los conceptos, los conocimientos del sistema acusatorio entraron directamente con ellos. No se confunden, ellos actúan conforme al sistema acusatorio y lo hacen bien. El problema es con nosotros los viejitos. Compañeros de mi edad ya no quisieron nada, no se quisieron meter al sistema acusatorio y dicen, estoy en paz, ya no quiero nada, no le entiendo. Pero no es que no se le entienda, sino que queremos meter el anterior con el actual. Por eso chocamos. Conclusión, bórrate, quítate el sistema anterior y quédate con ese sistema para que no tengan problemas. Ejemplo, en el ofrecimiento de la documental. Todavía llegan a la audiencia y quieren que el juez se ponga a leer el documento como en el sistema anterior. Y lo ofrecen diciéndole, aquí le traigo el documento, ofrezco la prueba documental. No, pues ahí déjala, yo no la voy a leer. Tienes que acreditarla e incorporarla como el sistema actual. Y es cuando lo empiezan a batallar. ¿Cómo lo hago? Y prefieren no ofrecer la prueba documental porque no recuerdan o no supieron cómo acreditar e incorporar. Y actuaron pensando en el sistema anterior. Pues aquí está la prueba documental. Y le dicen a uno, pues aquí está la documental. No, a mí no me sirve ni me diga. Haz con ella lo que tú quieras. Pero te lo estoy ofreciendo. Sí, pero eso no da forma. Y los estamos catalogando. Ese es el ejemplo. Para que no suceda eso, hay que comprender la primera etapa. La etapa de investigación. ¿De acuerdo? Yo les voy a pedir que si no alcanzo a explicar las cosas como deben ser, me lo digan. Háganme las preguntas. Buscaré las palabras convenientes para explicar. Y si no logro esa finalidad de explicarles, me lo dicen. Y buscaré otras palabras. Esa confianza de ustedes para conmigo. ¿De acuerdo? Entonces, el tema, el contenido, es analizar esos tres aspectos. La etapa inicial y la complementaria. ¿Por qué? Porque la etapa inicial se compone de dos partes. La inicial y la complementaria. Si comprendemos eso, pasaremos a la etapa intermedia, que para mí es la parte más importante de este sistema, porque aquí es donde se va a preparar el juicio, donde ustedes van a aportar los medios de prueba que se van a reservar allá en el juicio. Y aquí, en el juicio oral, es donde se va a lesonar, se va a producir la prueba. Si su pretensión es demostrar algo, aquí es el momento. Si lo logran, van a tener una sentencia favorable a ustedes. De lo contrario, va a estar en contra de ustedes. Y no van a poder engañar al cliente, porque el cliente está escuchando
todo lo que está sucediendo en la audiencia. Se está dando cuenta si su abogado conoce o no conoce la técnica que se debe de seguir. Por eso es importante que comprendamos lo que estamos hablando. Ahora, esta recomendación quiero hacerles previamente. Léamelo, por favor. Recomendación: hacer suyo el contenido del artículo 6 del CNP, Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en todas y cada una de las audiencias aplicadas. Fíjense ustedes, ¿por qué antes de entrar a materia, por qué antes de entrar a lo que pretendo, hago esta recomendación? Tienes tú, abogado, que saber de qué se trata el artículo 6. ¿A qué se refiere el artículo 6? Porque en toda la audiencia, desde que te sientas hasta que te levantes, va a estar presente. Y si no lo entiendes, qué es lo que dice el artículo 6, señor, mejor no te presentes en la audiencia. Los que traigan aquí el Código Nacional. ¿Qué dice el artículo 6? Léalo, por favor. Principios de contradicción. Léalo, por favor. Repítalo de nuevo. Artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos. Repítamelo otra vez. Sí, doctor. Artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Principio de contradicción. Ahí está. Este principio de contradicción es elemental en este sistema. Pero, ¿qué entendemos por principio de contradicción? ¿En qué consiste ese principio? ¿A qué se refiere? Principio de contradicción. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. Otra vez, por favor. Claro. Principio de contradicción. Las partes podrán conocer, controvertir, Permítame. confrontar. Una cosa es conocer, pero ¿qué significa controvertir? Esa palabra, ¿a qué se refiere? ¿Qué entendemos por controvertir? ¿Qué quiere decir el código con esa palabra? Debatir. Atacar, oponerse, combatir. ¿Sí? Que quede bien entendido esa palabra, controvertir. Atacar, oponerse, controvertir, argumentar. ¿Qué más? O confrontar los medios de prueba. O confrontar los medios de prueba. ¿Qué quiere decir eso? Tú, Ministerio Público, estás aportando datos de prueba en la audiencia inicial. Vas a ofrecer medios de prueba en la etapa intermedia. Y se van a deshogar las pruebas allá en el juicio. Pero lo que tú traes, de acuerdo al principio de contradicción, ¿qué va a hacer usted? Controvertir los medios de prueba. O sea, aportar, llevar a cabo, hacer datos de prueba, llevar también medios de prueba para que puedan atacar las que trae el Ministerio Público. Otra vez, desde el inicio. Correcto. Artículo 6. Principio de contradicción. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. A ver, ¿qué significa eso? ¿Contraponerse a qué? Así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. ¿Qué quiere decir con eso? ¿A qué se refiere? Oponerse, no estar de acuerdo. ¿Y qué es lo que vemos en las audiencias? Ministerio Público, ¿qué pides? Pido esto y esto y esto y esto y esto. Defensor, espero su contradicción. Espero su respuesta. Espero lo que me vaya a contestarle al Ministerio Público. La acepto. Vete al diablo, defensor. No se trata de que estés de acuerdo con el Ministerio Público, con lo que dijo el Ministerio Público. Atácalo. Se trata de que no estés de acuerdo, más bien, ¿no? Que No estés de acuerdo, no estés de acuerdo. Estés de acuerdo Atácalo. con tu cliente. Pero ¿qué es lo que sucede? Señor defensor, ¿algo que manifestar? No, en este momento nada que decir. Bueno,
¿cuándo lo vas a argumentar? ¿Cuándo lo vas a decir? ¿Cuándo vas a tener oportunidad de atacar otra vez lo que te está diciendo el Ministerio Público? Señor defensor, ¿algo que manifestar? Espero su resolución. Pues, ¿qué estás diciendo con eso? ¿Que estás de acuerdo con lo que dice el Ministerio Público? Pues ahí te va. Te vinculo. No, ¿por qué? Pues estás de acuerdo con lo que dice. Aceptaste lo que dijo el Ministerio Público. Él está pidiendo esto y tú lo estás aceptando. Al decirme, espero su resolución, nada que manifestar, sin objeción, pues estás de acuerdo. Y ahí se va la resolución. Hay ocasiones que nosotros ya tenemos en mente lo que vamos a contestar, pero necesitamos que la otra parte, el defensor o el Ministerio Público, se oponga a lo que esté manifestando su contraria, para poder darle la razón. ¿Por qué? Porque el juez de control no va a suplir las deficiencias del defensor ni del Ministerio Público. Si en ocasiones lo hacemos, nos pueden decir, oye, párale, ya no eres juez imparcial, ya estás a favor de él, le estás corrigiendo, eso no dijo y tú lo estás haciendo. Pero nos dimos cuenta que el defensor no ejerce ese principio de contradicción. Lo que yo diga, ¿con qué cara me vas a parar? ¿O me vas a decir que estoy mal? Si lo que yo estoy diciendo es lo que tenías que haber dicho o haber atacado. ¿Por qué? Antes en el amparo, ¿sí?, la deficiencia de la queja, el juez corregía sin escuchar a la otra parte. En ese sistema es lo que se privilegia, la contradicción. ¿Sí? Por eso quise empezar la plática con decirles, hay que tener en mente siempre este artículo, entender en qué consiste este artículo, pero hacerlo valer en todo momento, principalmente cuando estés en la audiencia. Porque al que se escucha primero es al Ministerio Público, al asesor, que es coadyuvante del Ministerio Público. Ya se manifestaron ustedes y van a estar ustedes de acuerdo, asesor del Ministerio Público. Defensor, ya escuchaste, te concedo el uso de la palabra, argumenta el por qué no estás de acuerdo con lo que te está pidiendo el Ministerio Público y el asesor. No me salgas con que esperas la resolución, porque ahí te va. Te estás conformando con lo que ellos dicen, ahí te va, y va en tu contra. ¿Me explico? Sí. Perdón. Pero entonces, si el Ministerio Público solicita algo ilegal y absurdo, y si el defensor no lo contradice, ¿el juez se lo va a conceder? ¿Por qué no? Si usted no me dio las bases para atacar, no ejerce el principio de contradicción, ¿qué está manifestando? Nada. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y vuelvo a decir, ¿cómo voy a suplir su deficiencia? Una observación, disculpe la ignorancia. Perdón, porque es más fácil eso para el juez. Decir, me estoy dando cuenta en este momento que usted, defensor, no conoce el sistema. Que venga un defensor público y, señor, muchas gracias, puede retirarse. ¿Cuál de las dos opciones cree usted lo que es más correcto? Para el juez es como, por ahí, otra observación, porque hay una jurisprudencia que dice, y es vieja, que la falta de ¿Del impugnación sistema acusatorio? no genera legalidad donde Por eso. no existe. ¿Del sistema acusatorio? Se aplica en todas las ramas. Por eso, pero fíjese bien. Es una observación, pero usted es el que Sí, sabe. no, estamos platicando. Usted. Vuelvo a decirle, es una plática. Ah, sí. Yo me voy a equivocar muchas veces. Y lo que voy a respetar es el criterio de ustedes. Yo trato nada más de decir lo que estoy captando de los artículos. Compartirlo con ustedes, pero que vale su criterio. ¿Sí? Luego hay veces, doctor, con todo respeto, es que el Ministerio Público a veces
yo he ido a audiencias y está mal. Entonces sé que si hay contradicción, le voy a corregir la página, porque le voy a decir que está mal y en dónde está mal. A mí como defensor me conviene más dejarlo que se vaya mal. Por eso usted dice, el Ministerio Público no está acreditando que este hecho se tipifica en este artículo. ¿Sí? Ok. Usted va a saber en qué momento va a corregir esa plana para que obtenga la resolución a su favor. Si estamos en una vinculación y no el juicio de tipicidad no corresponde a lo que dice el Ministerio Público, usted va a decir, señor juez, contrario a lo que dice el Ministerio Público, este hecho no se puede tipificar en esta conducta porque no se dan estos elementos. Por ejemplo, decir robo, no se da el apoderamiento. Acá en el hecho se está hablando de engaño y el engaño encuadra en otro tipo penal, no en el de apoderamiento, no en el de robo. Y en consecuencia, al no acreditarse los elementos del tipo de robo, pido el auto de no vinculación al proceso o pido sentencia absolutoria por atipicidad, por no acreditarse los elementos del tipo. ¿En qué momento argumentó usted cuando terminó de exponer el Ministerio Público? ¿Y cómo va a corregir él la plana? No va a decir, bueno, es que en este momento, pues, señor juez, ya no quiero que sea el delito de robo, ahora quiero el delito de fraude. Párale. A mí tú ya te manifestaste y a mí me toca ahora dar la respuesta, dar la sentencia o la vinculación o lo que corresponda. Ejemplo, con el fin de aclarar lo que usted está diciendo. Si usted se da cuenta de que el hecho no es robo, sino es fraude, y dice, espero su resolución, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a corregir la plana al defensor? ¿O voy a decir, bueno, pues lo manifestado por el Ministerio Público no encuadra, no se tipifica, no te dictó autovinculación? Pero esa resolución que se dio no fue por la labor que usted hizo, porque usted estuvo de acuerdo con aquel señor. Y uno puede decir, no obstante que tuvo la oportunidad de oponerse el defensor, no lo hace, pero no se acreditan los elementos y va la no vinculación o la sentencia defamatoria. ¿Sí? Para que no suceda eso, lo conveniente es que usted haga uso de este principio. Ok, podría decir, doctor, que usted con más experiencia, bueno, con toda la experiencia del mundo. No, sí. Podría yo decir simplemente, me opongo a lo que solicita la gente del Ministerio Público por obvias razones y no se da los Fundamento. Fundamento. ¿Sí? Ok, siempre hay que motivar y fundamentar. Por eso es importante qué alegatos puedo realizar. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer valer el principio de contradicción? ¿Qué argumentos voy a utilizar para que me los tomen en cuenta? ¿Dónde vamos a adquirir toda esa argumentación? En los artículos que vamos a leer. Vamos a ver más adelante qué artículos debemos de tener presentes para tener oportunidad de argumentar en casos concretos, porque ahorita estamos hablando en forma hipotética, ¿sí? Tratamos de decir, mira, por ejemplo, la contracción, si se presenta esto, pero ya en un caso concreto, yo, Ministerio Público, ¿cuál es mi obligación? Motivar y fundamentar. Yo, defensor, ¿qué tengo que hacer? No estar de acuerdo con lo que dice el Ministerio Público, pero tengo que decir el por qué no estoy de acuerdo, en una forma lógica, congruente, ¿sí? Y para tener esa respuesta lógica y congruente, necesito tener la base, necesito conocer el sistema o los elementos del tipo penal. Por eso se recomienda, en ese sistema, de la mano tiene que ir la teoría del delito.
el sistema acusatorio me dice la receta, cómo lograr el pastel, qué necesito para lograr un buen pastel, los pasos que tengo que seguir. Sí, pero si no conozco la teoría del delito, a lo mejor lo que voy a argumentar no va a tener ninguna base. Para que no suceda eso, tengo que llevar de la mano a la teoría del delito. ¿Me explico? Y para ello, hacerlo valer a través de ese artículo, el principio de contradicción. ¿Queda claro? O sea, a lo que quiero llegar ahorita, tengamos en mente ese artículo, que nos da la oportunidad de contradecir lo que dice la otra parte. No quedarme callado en las audiencias, no salir con que espero su resolución, nada que mencionar. Argumenta en una forma lógica tu teoría. ¿Sí? Para eso yo conocí el hecho. Pero si no sé ni conozco qué es el hecho o qué es la conducta, ¿qué voy a argumentar? O sea, debo de conocer el hecho, la conducta, para buscar en dónde encuadra, en qué artículo encuadra esa conducta. Un error del Ministerio Público y del juez es querer meter el tipo en el hecho. Hagan de cuenta que voy a una zapatería y la encargada me empieza a bajar zapatos, a que le quede a mi pie, cuando debe ser al revés. Debe saber qué calzo para ir por el zapato adecuado. ¿Sí? Si no va a suceder lo que en el cuento de Cenicienta, que cuando pierde la zapatilla y el rey dice: esta zapatilla que corresponde a la dama se casa con mi hijo. Y entonces todas las mujeres querían meter su pie en esa zapatilla. ¿Sí? Hasta que llegó la dueña, es la del pie que correspondía. Lo mismo sucede con el hecho. Si el hecho habla de un engaño, ¿por qué el Ministerio Público quiere meter el robo en ese hecho? Si en el hecho el Ministerio Público habla de la privación de una vida, en donde hubo riña, intercambio de la intención de dañarse, ¿por qué lo quiere hacer homicidio calificado con violencia? Y ahí es donde entra su problema, porque después, ¿cómo vas a demostrar que hubo ese homicidio violento si se dio la riña? Por eso tiene que haber una adecuación entre el hecho y el tipo penal. Pero si yo no comprendo el hecho, ¿qué voy a argumentar? Cuando escuche la imputación que hace el Ministerio Público a la hora de la audiencia, ¿algo que decir usted, señor defensor? Por el momento nada. Por el momento me reservo. ¿Sí? Hay que estar preparados. Porque el Ministerio Público ya no es de aquel sistema inquisitivo, que era la única autoridad, que lo que él decía se iba hasta la sentencia. La averiguación que practicaba el Ministerio Público se iba al auto de formar prisión, y se iba a la sentencia, y se iba al tribunal, a la segunda instancia. Ahora no. Ahora tenemos que comprender qué son los datos de prueba, qué es la audiencia inicial, no formal, investigación informal del Ministerio Público. Cuando se judicializa, ¿qué es lo que sucede? Luego ya habla de una investigación complementaria. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la investigación complementaria y la inicial?
Porque hay un error que está cometiendo todavía el Ministerio Público, que no investiga. El señor no sabe investigar. El señor detiene y órale, ahí te va, pues, pero no investiga. Y ahí les va. La investigación ahora tiene también que realizarla ustedes como defensores, de la mano. Y recabar datos de prueba para ofrecerlos en su momento. Y posteriormente se van a convertir en medios de prueba para después producir la prueba. Pero si nosotros no sabemos cuándo se habla de dato de prueba, ni medio de prueba, ni de prueba, no le vamos a entender aquello. Y el Ministerio Público todavía está con esa idea que lo que hizo es lo que vale. ¿Y qué es lo que hace? Cuando se ve perdido, inmediatamente ofrece el procedimiento abreviado. ¿Y tú, defensor, qué haces? Lo acepto. Ya no quiere irse a juicio. Es más cómodo para el defensor el procedimiento abreviado o la salida alterna que irse a juicio. Ya no quiere pelear. ¿Sí? No pelea. Por eso tenemos pocos juicios en 5 años que lleva funcionando este sistema. ¿Dónde está la falla? Ya depende de cada quien. Por eso, para poder ir allá al juicio, necesito dominar las 3 etapas para saber qué es lo que voy a pelear. ¿Por qué? Porque yo, viejo, estaba acostumbrado a que pasaba el asunto al juez, llevaba un escrito donde pedía testimonial, careos, y si acaso alguna documental, y ya, la sentencia. No tenía que preocuparme más, porque en la audiencia, ¿qué era lo que sucedía? Que la secretaria era la que declaraba, ¿sí? Y ya nada más se le daba la hoja al imputado, fírmele. A veces tenía que estar obligado estaba de estar en el Ministerio Público y no estaba. La audiencia se la llevaba la secretaria con el abogado del imputado. No estaba el juez presente, el juez en su privado, con la secretaria pellizcándola y escribiendo. Le llevaba nada más para firmar, pero nunca conocía al imputado. En ese sistema, el juez tiene que estar presente en todas las audiencias y nada de que se le voy a dejar a mi secretario que la lleve. Pero tiene que estar también el Ministerio Público presente y el defensor. Nada de que aquí está el escrito. Por eso es importante saber el contenido de este artículo 6. ¿Queda claro? Sí. Doctor, ¿Sí? en alguna ocasión me contrataron, pero ya para la vinculación, yo no llevé la formulación. Y recuerdo que el delito era intento de homicidio. Entonces ya al checar la carpeta de investigación, me doy cuenta que para mí era lesiones culposas, era un hecho de tránsito terrestre. La señora sale de reversa, se atravesó a una niña y le fractura la pierna. En la formulación de la imputación le dan prisión preventiva oficiosa. En la vinculación yo solicito al juez que reclasifique el delito basándome en el peritaje de los peritos de la vicefiscalía, donde decía que el accidente había ocurrido por una falta de pericia y de expertise del conductor, y con eso el juez lo reclasificó y cambió también la medida cautelar de prisión preventiva y me la entregó con diversas medidas. De hecho, el juez es usted. En esa ocasión. El juezazo. No. Mire, es que hay esto. Volvemos a lo mismo. Yo, Ministerio Público, te recibo lo que quieras. En la audiencia vas a tener enfrente a un defensor. Si el defensor te ataca, ojo, le da las armas que necesita el juez para decir, esto es. Y si por algún motivo yo me equivoco y no doy esa resolución a favor del defensor, se va a la segunda instancia, se va al amparo y obtiene una resolución favorable. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo.
Aquí se va a analizar en qué consiste el dolo y en qué consiste la culpa. Son dos cuestiones diferentes, ¿sí? Si no se demuestra el dolo, está la culpa. Falta al deber de cuidado. Pero ustedes, con el debido respeto, cuando van a una audiencia de un hecho culposo, escuchan que el Ministerio Público dice: quiero la vinculación por el delito culposo basado en el artículo 18 del Código Penal. Pero el artículo 18 trae 6 conductas y cada una de ellas es diferente. No es la misma, ni son sinónimos. Cada una tiene sus propios elementos. Si usted le dice: señor juez, párale, me está dejando en estado de indefensión, no me está diciendo cuál es la conducta culposa que le está atribuyendo. Habla de 6 y algunas se contradicen, ¿sí? Y agarra en curva al Ministerio Público, no sabe qué contestar y empieza a adivinar. Y entonces le están dando ustedes material al juez que en un momento dado, al resolver, no se da la imprudencia, porque se debe a un deber de cuidado y está reglamentado. Pero el Ministerio Público no me dice cuál reglamento, qué artículo no dio cumplimiento. Por lo tanto, pero en ese momento no te vinculo. ¿Por qué? Porque la conducta que le atribuyes no corresponde. El zapato no va al pie, ¿sí? Tú quieres que ese zapato entre a este pie, cuando debe ser al revés. Este pie debe entrar en el zapato que le corresponde, en la medida que le corresponde. Esta conducta se adecua a esto que dice el legislador en ese tipo penal. Y se dan todos sus elementos, la conducta con el tipo penal, y así debe de quedar. Si está así, ya no se acredita el elemento y como consecuencia es atípica esa conducta. Pero si al momento de intervenir el defensor sale con que espera su resolución, ¿qué le espera? ¿Qué es lo que va a analizar el juez? Pues lo que hizo nada más dijo el Ministerio Público. ¿Me explico? Por eso es importante la intervención de ustedes en todas las etapas del proceso, en las audiencias, y atacar, pero con lógica, ¿sí? Con lógica al Ministerio Público. Nada más atacar por atacar, porque si no después se convierte en una cosa de negros, una discusión innecesaria. Le van a decir: no, tu argumento no es congruente. Siempre hay que saber cómo controvertir al contrario. ¿Qué es lo que voy a argumentar? ¿Y qué es lo que voy a argumentar? Lo que me dio la carpeta de investigación y la analicé como defensor. La voy a estudiar. En la actualidad, ¿qué sucede? Que el Ministerio Público me da a mi defensor la carpeta y le empieza a dar a conocer los datos sobre el Ministerio Público. Defensor, algo que manifestar lo que dijo el Ministerio Público, ¿está en tu carpeta? Sí. Pero después se da uno cuenta que el acta de hechos trae deficiencias. No dice la hora en que se quedó a disposición del Ministerio Público. No trae la firma de la gente que da a conocer ese hecho. Y yo pregunto, ¿vale esa acta de hecho en esa forma? ¿Y quién me lo tiene que decir? El defensor. Y me tiene que decir: no vale. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos del artículo 217. En ese momento yo, juez, digo: ¿qué dice el 217? Vamos a ver qué dice el 217. Compañero. ¿Quién trae el código? 217. Ese artículo ténganlo en mente cuando hayan realizado ya su estudio a la carpeta de investigación. Registros de actos de investigación. Actos de investigación realizó el Ministerio Público. Síganle.
El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieran derecho a exigirlo. Cada acto de investigación... Ojo, vamos en lo que, listos en lo que va a decir el compañero. Viene. Cada acto de investigación se registrará por separado y será firmado por quienes hayan... ¿Será qué, perdón? Firmado. ¿Qué es eso de firmado? Ok, sígale. Firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieron o no pudieron firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. Fíjense, les estoy diciendo, cuando uno escucha al Ministerio Público y ve uno la carpeta, se da cuenta de que esa acta, ¿a qué hace referencia? No dice la hora, no viene quién lo firma. Y si no viene quién firma ese documento, sí dice el policía fulano y tal, sí, pero no está firmado. ¿Y qué dice ese artículo? Que debe estar firmado. Y si no está firmado, no tiene valor. y yo, juez, no veo esos documentos. ¿Quién los ve? Usted como defensor. ¿Cuándo lo ve? Cuando lo entrega en la carpeta de investigación. ¿Y cuál es el momento para decirle, señor juez, no vale eso? ¿Por qué no vale? Pues no está firmado. Ah, híjole. Es que no quiso firmar. No me salgas con eso, Ministerio Público. Tú eres autoridad y ahí dice lo que tienes que hacer si no quiso firmar el testigo o el que dio a conocer los hechos o el que estás mencionando. Y si no quiso firmar, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público? Hacer la anotación. Dígale. Dice, en caso de que si no quisieron o no pudieron firmar, se imprimirá su huella digital. El caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. ¿Le sigo? Y voy a tomar en cuenta un documento, un acto de investigación, un hecho de investigación realizado por la policía o por el Ministerio Público sin firma. No. Y así varias actuaciones y las presenta el Ministerio Público. ¿Y quién lo está dejando que haga esas cochinadas? Del defensor. ¿Por qué? Porque no hace valer ese artículo 6. ¿Y cuándo lo tiene que hacer? Cuando lo voy a conocer el Ministerio Público. Si estamos en la audiencia inicial para calificar de legal o no la detención, es el momento para decirle, señor juez, no está acreditado a qué horas fue detenido, ni a qué horas quedó a disposición del Ministerio Público. ¿Por qué? Pues allí no dice cuándo firmó ni cuándo hizo eso. Y en consecuencia, si no vale, ¿qué le queda al Ministerio Público? Y si no tiene con qué apoyar lo que está diciendo, ¿cuál era la resolución? Por falla estoy en el Ministerio Público, no se califica de legal. Dando un ejemplo hipotético, ¿sí? Pero a lo que quiero llegar es que tu defensor, párale juez, necesito por lo menos 15 minutos, media hora para ver esa carpeta que me están entregando. ¿Por qué? Porque quedó detenido la persona en Valencia y se negó el Ministerio Público a darme la carpeta de los actos de investigación que estaba realizando. Los 2 días que estuvo detenido, no me quiso dar mostrar lo que estaba haciendo y me lo está entregando ahorita a la hora de la audiencia. Por culpa de él, yo necesito ver esto, enterarme para hacer una defensa adecuada. Quiero receso para estudiar la carpeta. Cuando le estén parando todo eso, el Ministerio Público, esas fallas, va a corregir el Ministerio Público y ya no va a volver a cometer esos errores. Porque todos esos 5 años, esos errores que ha cometido es por complacencia del defensor. No se ofenda. ¿Por qué? Porque desconoce el defensor esto que estamos mencionando. La contradicción. Por eso es importante. ¿Cuánto es el tiempo máximo que pueden solicitar receso para estudiar la carpeta de investigación? Todo depende. Si le llega una carpeta de por decir, feminicidio, la cual está como 20 actuaciones,
Oye, no, pues yo necesito ver esas actuaciones. En 5 minutos, pues, ¿cómo quieres que me entere? ¿Sí? Entonces tiene que ser prudente. Y el juez, caray, más o menos calcula cuánto tiempo se necesita. Pero ya es por culpa del Ministerio Público. Y lo puede uno decir, Ministerio Público, por tu forma de, va a haber una dilación en esto. Por tu culpa. ¿Sí? ¿Cómo podemos evitar eso? Que cumpla con su obligación el Ministerio Público. Voy a levantar esta declaración en la audiencia inicial y estos testigos y estas periciales. Le aviso, le notifico al defensor para si quiere estar presente en la audiencia. Porque está detenido. Y vamos a ver más adelante la importancia que tiene de que él, como defensor, esté ahí a la hora de estar levantando sus investigaciones del Ministerio Público. Porque ya no eres aquel que a escondidas hacías todas las cosas. Ahora te lo permite el defensor. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos defensores que pelean sin ofender a nadie. ¿Me explico? Ok. Viene este hecho. Por favor, hagan de cuenta que ustedes son los defensores, porque aquí lo dice, son defensores, y qué es lo que van a hacer. Tienes el favor de leer. El día 2 de febrero del 2021, aproximadamente a las 20:30 horas pasado meridiano, circunstancia del tiempo en la vía pública, calle Allende 30 Poniente, en Lerdo, circunstancia del lugar, Pedro causó daño en el cuerpo con los puños a Juan en forma intencional, circunstancia de modo. Este es el hecho. ¿Por qué? Porque está hablando de una conducta realizada por una persona en forma consciente, voluntaria. La está exteriorizando, la está llevando al mundo real. Lo que pensó, lo sacó y lo ejecutó. ¿Sí? Y como dice la Constitución, en todo hecho tiene que hablarse de la circunstancia de tiempo, lugar, modo, resultado. Por eso se los desgloso así, para que ustedes vayan comprendiendo. Y yo como juez estoy cumpliendo con lo que dice la Constitución. Ahí te estoy diciendo cuál es el tiempo, cuál es el lugar, cuál fue el modo. Hecho. ¿Se entiende ese hecho? Eso es lo que originó la detención de esa persona. Y lo llevan al Ministerio Público. ¿Síganme? Detenido a las 20:45 p.m. Ojo, ustedes deben de tomar nota. Acá voy a tomar nota. Conocí lo que me está dando el Ministerio Público y a qué horas fue 15 minutos después. detenido. 15 minutos después. Más adelante va a haber otras circunstancias. Síganme. Flagrancia conforme al artículo 16 constitucional y 146, fracción 2 b. Si el Ministerio Público le dice esto, usted inmediatamente va a tener la mente, caray, fue detenido por señalamiento de la víctima, ofendido o testigo. ¿De acuerdo? Si ustedes están, ¿a qué dice la ley? ¿Cuándo se da la flagrancia? ¿En qué consiste la flagrancia? ¿Sí? Y están haciendo la operación mental. ¿Sígame? Al Ministerio Público, 21:30 p.m. del día 2 de febrero. ¿Por qué no puedes escribir todo en una forma más amplia? Por eso nada más lo más importante. O sea, quedó a disposición del Ministerio Público a las 9:30 de la noche. ¿A qué hora fue detenido? ¿Y a qué hora fue detenido? ¿Dónde sucedió el hecho? En Allende. ¿Dónde están las oficinas del Ministerio Público? Allá. Fue inmediatamente, lo llegó a Pedrador. Se está cumpliendo con lo que dice el artículo 16, que inmediatamente. No dice al momento,
sino inmediatamente. Eso de inmediatez, el tiempo prudente. Si sucedió aquí en Allende, las oficinas están allá, ¿cuánto tiempo necesita? Ya no sucede como antes, que hasta un día o 2 días lo ponían a disposición del Ministerio Público. Y si eso sucede, inmediatamente abuso de autoridad a proceder en contra del policía. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes vayan tomando una. Aquí. ¿Usted dice? ¿Usted es licenciado? Usted es licenciado, interviene a las 9 p.m. del día 3 de febrero como defensor. ¿Cuánto tiempo estuvo interviniendo? ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿Hasta cuándo intervine? Ya estuvo 24 horas detenido. Es decir, ¿sí? 24. Porque yo estoy interviniendo hasta el día 3. Caray. Sí, ¿vale? El médico legista concluye que las lesiones no ponen en peligro la vida. La vida tarda en sanar menos de 30 días. Clasificación del DLMP. Lesiones conforme 140 fracción 2. Dolose conforme al 17 fracción 1 y 18 del primer párrafo. La carpeta de investigación cuenta con acta de aviso, declaración de 2 testigos, acta de detención, perito en fotografía de lesiones, certificado médico, no y menos de 30 días. Usted como defensor, ¿qué hace? ¿El cuánto está ahí encerrado? Ya el Ministerio Público le entregó la carpeta de investigación y eso es lo que encontró. Como defensor, ¿qué hace? Esperar a que lo pasen al juez. Usted entró a defenderlo al día siguiente, 24 horas. Según dice la Constitución que el Ministerio Público tiene 48 horas. Está la liberación. ¿Perdón? 48 horas. Y usted como defensor, Pedro, hay que quedarse otro día más. Pero yo te voy a sacar. Vamos a ir al juez y me vas a escuchar pelear por ti y vas a quedar libre. Aguántate. ¿Sí? No, Entonces, ¿qué? ¿Qué va a hacer usted como defensor? pues lo que le dijo, contrarrestar lo que... ¿Cómo? Por eso, pues ella le entregó la carpeta. Usted llegó, señor Ministerio Público, yo voy a ser el defensor de Pedro. Aquí está el escrito donde me nombró y me firmó como defensor. Quiero la carpeta. Sí, cómo no, ahí está la carpeta. Doctor, dice Juan Francisco Magallanes Márquez. Sí. Una audiencia de medidas cautelares anticipadas. Medidas cautelares. No, porque necesita hacer... Bueno, es el comentario que hace uno de nuestros... Nomás que dígale, sí. No porque debe ser culposo, yo digo que... No. No, para la audiencia que dice él, Dice de bien. medidas alternas. Si queremos escuchar lo que dice el compañero, tendré que irme a ver qué dicen las medidas cautelares. No, Y cuándo se aplican las medidas cautelares. Exacto. No, yo diría De acuerdo al procedimiento. Fíjense bien, más adelante vamos a ver la importancia del artículo 1, que dice: las disposiciones de este código son de orden público. ¿Qué es el orden público? Y entonces yo lo quiero sacar y, híjole, pero él saco el Ministerio Público. La primera pregunta: ¿el Ministerio Público puede aplicar medidas cautelares? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Entonces, Solicitar la libertad conforme al artículo 140 de la libertad durante la investigación por el tipo de delito.
Explíqueme, por favor, eso que acaba de decir. Bueno, es que el artículo 140 habla sobre la libertad durante la etapa de investigación en el Ministerio Público. Entonces, pues yo he aplicado esta situación, ya que el delito no amerita como grave y se puede solicitar en su momento la libertad ante el Ministerio Público. Ahí está una respuesta. Pero para que suceda eso, el Ministerio Público tuvo que dar cumplimiento a ese 140. Y tan pronto como se le puso a disposición, tiene que dictar un acuerdo en el cual se van a poner en consideración todo lo que él me está diciendo. La pregunta es, ¿lo hace el Ministerio Público? ¿Vemos el acuerdo que hace el Ministerio Público? Qué bueno que nos da una respuesta, y esa respuesta es para el compañero, no medida cautelar, porque las medidas cautelares se aplican una vez que se haya llevado a cabo la formulación de imputación, de acuerdo al Código Nacional, ¿sí? Y el Ministerio Público no puede aplicar medidas cautelares. Las medidas cautelares no son oficiosas, tiene que acreditar la necesidad de cautela el Ministerio Público, que ese es otro error que vamos a ver más adelante, que comete el Ministerio Público, el defensor. Pide al Ministerio Público medidas cautelar. ¿Qué dices, defensor? Espero su resolución. El diablo, no. A él atácalo, dile por qué no. Y la medida cautelar no es oficiosa, tiene que justificarla, y la tiene que justificar desde el momento en que recibió ese detenido. Ahí va a decir si va a pedir medida cautelar y qué clase de medida cautelar. Si es privativa de libertad o no. Si es privativa de libertad, le va a decir, oye, no te lo puedo dar porque voy a pedir medida cautelar de prisión oficiosa. Pero si voy a pedir otras medidas cautelares no privativas de libertad, pues sí te lo doy. ¿Me explico? Ese criterio nos lo está dando a conocer su compañero. Él encuentra, y vamos a ver más adelante lo que sucede en ese artículo 140 y 149, relacionado con el 149. La importancia de ese artículo, que ustedes como defensores, desde el momento que está detenido, le tienen que exigir, no suplicarle al Ministerio Público a ver si les hace el favor, no, exigir. Ahí está la respuesta que vamos a analizar más detenidamente, lo que dice ese artículo 140. Ahorita nos está permitiendo únicamente para dar respuesta a la pregunta que hicimos, ¿verdad? Y más adelante la vamos a explicar el alcance de ese artículo 140, del cual es omiso el Ministerio Público, y nosotros como defensores, consecuentes de esa omisión del Ministerio Público, no hacemos nada contra esas omisiones. Y si lo relacionamos con el artículo 19 de este Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿qué nos dice el artículo 19? Fíjese, doctor, antes de eso el compañero refuta la participación. Dice, pero si el Ministerio Público lo tiene retenido y no quiere ponerlo en libertad y tampoco judicializar, pues pedir audiencia de medida cautelar anticipada. Perdóneme, sin que se ofenda, nada más como darle una respuesta, ve a un abogado a ver cuál es la solución. Por eso le digo, dele un abogado. Es decir, ahí le va. ¿Qué dice el artículo 19? Léanlo. Derecho al respeto a la libertad personal. ¡Ojo! Toda persona tiene derecho a que se le respete su libertad personal, por lo que nadie podrá ser privado de la misma, sino en virtud de mandamiento dictado por autoridad. ¿Hay mandamiento dictado por el juez? No. ¿Qué más? O de conformidad con las demás causas y condiciones que autorice la Constitución y este Código. Ok, ¿cuáles son las demás causas? Hay un procedimiento ordinario y un procedimiento especial, ¿sí? En el especial es cuando se detiene en flagrancia o en caso urgente, porque le da facultades a la policía de detenerlo y dejarlo detenido. Pero ojo, el artículo 140 que nos está diciendo el compañero está dando respeto a ese artículo 19. Y tú, Ministerio Público, cuando tienes a esa persona detenida, si no vas a pedir la prisión preventiva oficiosa, ¿por qué fregado lo tienes ahí detenido? ¿Por qué no hay un abogado que exija que cumpla con ese artículo 19? Léamelo otra vez, por favor.
Fíjense bien el contenido de ese artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Toda persona tiene derecho a que se le respete su libertad personal, por lo que nadie podrá ser privado de la misma, sino en virtud del mandamiento de... Permítame, ese artículo 140, léalo por favor. Vamos a relacionarlo. Todo eso lo vamos a ir leyendo poco a poco y más adelante, de acuerdo cuando entremos en la plática. Ahorita le estamos dando una respuesta de este hecho. 140. 140, libertad durante la investigación. Dice, en los casos de... Permítame, no escuché. ¿Cómo dice esa parte? Libertad durante la investigación. Ah, entonces el Ministerio Público puede poner en libertad a esa persona. ¿Tiene facultad? Sí, sí. Puede. No es potestativa como él piensa. Les va a salir el Ministerio Público que eso es una facultad potestativa. Está loco. Eso de que puede no es para decir que tiene facultad potestativa, sino que tú, Ministerio Público, si se da esa hipótesis, puedes actuar como te lo está ordenando. Déjalo en libertad. Y ahí nos está diciendo bajo qué condiciones. Sígale. Dice, en casos de detención por flagrancia, cuando se trata de un delito que no merezca prisión preventiva. Ojo, ¿este hecho merece prisión preventiva? No. Ya se está dando lo que no es supuesto. ¿Qué más? Y que el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva. ¿Vas a pedir prisión preventiva por este hecho? ¿Se justifica una prisión preventiva? No. ¿Delito de querella que puede hacer valer cualquier salida alterna? ¿Y vas a pedir prisión preventiva? Nada más por tus calzones, Ministerio Público, ya no estás en el sistema anterior. ¿Sí? Y el artículo S19 te está diciendo lo que tienes que hacer. Y eres omiso, atende las consecuencias. Por eso soy abogado. Y yo, abogado, en defensa de mi cliente, amárrate, cuídate. Porque voy a hacer valer los derechos. Las omisiones es en que estás incurriendo. Violaciones a un derecho a la libertad del imputado. Y ese derecho a la libertad es un derecho humano. Sí. Y si yo estoy violando los derechos humanos, ¿quién me lo puede exigir? ¿Dónde lo puede hacer valer que se respete? ¿Que no hay una comisión de derechos humanos? Sí. Y tú como autoridad, dice el artículo 1 constitucional, estás obligado ¿a qué? A que se respeten los derechos fundamentales. ¿Y eres tú el primero que la estás violando? Por eso, con respecto, digo, bueno, pues vamos a ver un abogado a ver qué es lo que puede hacer en contra de esa autoridad, que en una forma flagrante, tú sí estás violando los derechos fundamentales de esta persona, alejarlo privado de libertad, teniendo derecho que se lo da el 140 y el 19, lo estás dejando en tus calzones. ¿O no? Sígale, por favor. Dice, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos Medida de protección es diferente a la medida cautelar. de lo dispuesto. El 104 establece las medidas precautorias o de precaución. Y esas medidas precautorias, tu Ministerio Público en la fracción primera tienes facultad de aplicarlas, y al juez la fracción segunda. Y puedes ordenar la libertad y decir, preséntate la próxima semana. Y si no lo haces, ahí te va la amenaza. A través de la fuerza pública te voy a traer, o te voy a aplicar una multa, o te voy a dejar arrestado. ¿Sí? Pero lo que quiero es que se entienda. Ustedes, al conocer el artículo 6, al conocer el artículo 140, al conocer el 19, el 153 que nos habla de las medidas cautelares, que nos dice para qué sirven las medidas cautelares, están recogiendo argumento que en un momento dado le pueden alegar al Ministerio Público. Vengo a exigirte esto, por esto y esto y esto, y de acuerdo a este artículo y este artículo y este artículo, no tiene por qué estar detenido la persona. Respétale lo que dice el 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Se explica? Fíjense ustedes, él dijo, yo peleo la libertad de mi cliente a las 24 horas. No lo voy a dejar las 48 horas detenido
hasta que pase con el juez, y si el juez está en su casa descansando, dormido, no lo molesten ahorita, hasta las 10 de la mañana que llega, para que se lleve a cabo la audiencia y en su momento le dé la medida cautelar. Y voy a aplicar la medida cautelar porque cuando le dieron la palabra al defensor, nada que manifestar, espero su resolución. Vete al diablo, pues ahí te va la medida cautelar. ¿Por qué? Porque fuiste omiso y no hiciste valer ese derecho que te da el artículo 6. Por eso la plática esa la estamos iniciando antes de entrar en materia de lo básico, el porqué del artículo 6 y el ejemplo de este hecho. ¿Queda claro? Sí. Como en este caso, si el juez se percata de esa falla del Ministerio Público, ¿Quién qué? en este caso, Sí. si el señor juez de control se percata de que hay una falla, que no está actuando bien el MP, como cuando pide la ampliación para la investigación complementaria de 2-3 meses y pide no hace uso de ese plazo, sino aporta los mismos datos de la carpeta inicial, ¿qué hace el juez? Nada. Entonces, Volvemos a lo mismo. deja Mire, ante el fiscal. volvemos a lo mismo. Los datos de prueba, cuando son ofrecidos en la etapa intermedia, se convierten en medios de prueba. Para la vinculación fue dato de prueba. No fue formal, no estuvo presente el juez. Es un indicio que nos dice que hubo un hecho y probablemente lo cometió fulano y por eso te vinculé. No como en el sistema anterior, que se hablaba de prisión preventiva y que tenía que acreditarse el cuerpo del delito. Ahora no, ahora con datos. Investigación informal recaba datos en el Ministerio Público para acreditar que el hecho, de acuerdo al 19 constitucional, ¿qué se necesita para la vinculación? Que se acredite un hecho y que este hecho esté considerado como delito y exista la probabilidad. ¿Qué es probabilidad? Que se puede probar que participó o realizó. Con eso, ni un vaso de agua ni el auto de vinculación se lo van a quitar, se le va a negar. Porque el auto de vinculación nada más es para establecer que existe un hecho y que se va a continuar con el proceso. ¿Qué es proceso? Pues nada más el medio para demostrar que es verdad la existencia de ese hecho y que sí lo cometió o no, para eso es el proceso. Pero apenas está iniciando el proceso acá. Apenas se está iniciando a dar a conocer el ejercicio de una acción penal, porque el ejercicio de la acción penal la va a hacer el Ministerio Público hasta en la acusación. Pero permitió únicamente que no se está diciendo que ya se cometió ese delito, no se está diciendo que ya era responsable, sino que tiene las características de un delito y la probabilidad de que lo cometió. Por eso te vinculo a proceso. Ahora, el Ministerio Público está recabando lo necesario, nada más para demostrar el hecho y la probabilidad. Y en el acuerdo que dicta, conforme al 140, tiene que decir qué es lo que le falta por conocer, por recabar, y por eso va a hacer valer en la investigación complementaria, va a pedirlo para recabar lo que le falta. ¿Sí? Y el error que se comete cuando solicitamos vinculación y que dicen tiempo para la investigación complementaria, se queda callado. Quiero 4 meses, quiero 5 meses. Defensor, nada que decir, estamos de acuerdo. Vete al diablo. ¿Qué es lo que le tienen que decir? Que el Ministerio Público diga qué es lo que va a hacer en ese tiempo, porque nada más es dilatorio, le está perjudicando al imputado y a la víctima con sus 6 meses dormido, y se va a ir a la acusación con los mismos datos de prueba que acá le sirvieron. No voy a investigar nada porque no le gusta investigar. Esa es responsabilidad del Ministerio Público, que le puede perjudicar a la víctima
y hacerle saber al fiscal, oye fiscal, tu Ministerio Público está fallando. ¿Por qué? Porque mira, se va a ir a juicio y no va a poder demostrar y va a perjudicar a la víctima. Pero, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Muy listo, te ofrezco un abreviado. Y el defensor, muy listo, lo acepta. Y ese vicio lo traemos desde hace 5 años. ¿Por qué no va a juicio? Hay ocasiones que sí se justifica el abreviado. Cuando le dice, no puedo hacer nada, está demostrado lo que trae el Ministerio Público. Mira, si nos vamos al abreviado y nos da la menos una tercera parte, ya le ganamos de la mínima, menos una tercera parte. ¿Sí? Ya, pero si nos vamos a juicio y no demostramos, si logramos la pena mínima, van a ser 5 años, la mínima. Pero si el juez, entre la mínima y la máxima, le va a fijar la pena, puede ser mayor. Entonces, de plano, está todo demostrado, vámonos a la verdad, ya le ganamos menos una tercera parte. Pues ya lo justifica, pero la realidad, se da usted cuenta que muchos casos en juicio es para que se gane, pero por la apatía del defensor acepta lo que le ofrece el Ministerio Público. El desconocimiento. Y ese desconocimiento se justifica que no conozcas el caso. Por eso es importante, como hicimos ahorita, conoce, ¿sí? Y él dice, ah, caray, pues ese es un delito de querella, fracción segunda del 140, ¿quién lo dice? El artículo 20 bis. Entonces, toda esa operación mental la está haciendo él desde el momento que está conociendo el hecho. Y si no lo tiene en la mente, yo les recomiendo que lo luego al código para acreditar que es cierto lo que está usted recabando. Y si ya sabe de este hecho, que es de querella, y ahí le va otra. Este párrafo. Léamelo, por favor. La carpeta de investigación cuenta con un acta de aviso, declaración de 2 testigos, acta de detención, perito en fotografía de lesiones, certificado médico, no y menos de 30 días. ¿Qué pasó con la querella? ¿O qué pasó con la denuncia? Está aquí. 48. Está aquí. Y se captó que al momento de leer eso que faltaba la querella, porque yo intencionalmente no hice mención, para que usted lo capte. Y si no hay querella, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuánto tiempo le da la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales? 148 maneja No. 12 y 24. No, hay los delitos de detención en flagrancia por delitos de querella. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Cuánto tiempo tiene tu víctima para presentar la querella? ¿Cómo? Ese es el pan nuestro todo, cada día, cada rato se les presenta esta situación en el Ministerio Público. ¿Cuánto? Se maneja 12 y 24. ¿no? ¿Cuál? 12 y 24. 12 horas. ¿Y qué sucede si a las 12 horas no se presentó la querella? Miren ustedes, el 225 nos habla de los delitos de querella en flagrancia. Léalo, por favor. 720. 225. Hay varias participaciones, dice. Léalo. No se puede proceder ante los responsables. Y artículo 20 bis, Código Penal. 12 horas. Le están diciendo la querella, ¿verdad? Entonces, es en relación a lo que estamos ahora diciendo. El artículo es de querella y es delito de flagrancia. Está determinado por el 225. ¿Qué dice el 225? Dice querella u otro requisito equivalente. Dice, la querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien legalmente se encuentre facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie investigación de uno o varios hechos que señale la ley como delito y que requiera de este requisito de procedibilidad para ser investigados,
y en su caso se ejerza la acción penal correspondiente. Sígale, por favor, otro. Dice, la querella deberá... Ya nos dijo lo que es la querella y qué consiste la querella. Ténganlo en mente. ¿Qué más? La querella deberá contener en lo conducente los mismos requisitos que los previstos en la denuncia. El Ministerio Público deberá cerciorarse que estos se encuentran debidamente satisfechos para, en su caso, proceder en los términos que prevé este código, tratando de requisitos de procedibilidad equivalentes del Ministerio Público, deberá realizar la misma verificación. Fíjense bien, viene el otro artículo. ¿Viene? Estoy leyendo esos artículos para ubicarlos a lo que quiero llegar. ¿Lo seguimos? Sígale, por favor, otro. El 226. Querella de personas menores de edad o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho. Tratándose de personas menores de 18 años o de personas que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho, la querella podrá ser presentada por quienes ejerzan la patria potestad o tutela. Que no es el caso porque se entiende que el detenido es persona mayor de edad. ¿Sí? Dice, Y la víctima también es mayor de edad y puede presentarlo él, la víctima, la querella. Sígale. sin perjuicio de que pueda hacerlo por sí mismo, por sus hermanos o terceros. Cuando se Un trate- hermano puede también presentar la querella porque está incapacitado el querellante. Cuando se trate de delitos cometidos en contra de quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o propios representantes, El otro artículo. Fíjense bien, pongan atención en el otro. que es técnicas de investigación. ¿Ese? A ver, Es el 227, cadena de custodia. dale. Dice, la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto. O sea, ya. Sí, Entonces ya nada más se ocupa 225, para la 226 y 227 227 es la cadena de custodia. la cadena. Entonces ya lo reformaron. Pero a lo que quiero llegar, en el artículo anterior, en el Código Penal que ya fue reformado más como comentario, le daba 12 horas a la víctima para que se presentara al Ministerio Público. ¿Sí? Y si no se presentaba, el Ministerio Público tenía que soltarlo. Pero estoy dando, ahorita es reformado. ¿De qué año fue reformado su código? Yo lo tengo, Ahí arriba, ahora te dice del 16. es del 16. 16. No sé si otro texto. A ver, otro, no viene el tiempo, Del 2020. No, esto no es. no. Bueno, yo voy a traer el mío para la próxima También plática. el 16. ¿Qué dice? También el 16. ¿Sí? ¿Qué dice? A ver si... Decreto de reforma de nivel de Senado 16. Bueno, voy a traer el mío la próxima plática para... ver. Doctor, en cuanto a lo que usted manifiesta de los defensores que somos muy apáticos y a veces no queremos llegar al juicio, no es que seamos apáticos, no queremos llegar al juicio. Sino... Es hipotético. Sí, no, el momento lo siguiente, en mi punto de vista Sí. que he vivido en este tiempo de litigante, de que es una de David contra Goliat, porque el Ministerio Público solo tiene que demostrar que existen indicios para la vinculación a proceso, de que participó el imputado y hay un... Para la vinculación. Sí. Y luego me brincó al juicio, como usted dice, que no, es que los abogados litigantes no quieren llegar. Permítame. El ¿Qué ministerio, hizo el señor defensor como actos de investigación? era lo que le iba a decir, a eso ¿Qué voy, hace? tendiendo a eso. A ver, Voy primero al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene todo el aparato a su alcance, que una pericial de tránsito terrestre, un oficio de perdón. perito. Y si usted como defensor... Un médico y el- legista, que usted como defensor y el cliente no tiene dinero, exacto. requiere un perito, el Estado no le puede proporcionar un perito Sí, lo puede de forma gratuita, ¿no? Sí, pero eso ¿Hay algún está- fundamento? Sí, ¿Cuál es el artículo? no lo recuerdo, pero sí existe. Vamos a ver. Voy a 106 a ver qué nos dice, a ver si es ese. Pero siga platicando. Sí, sí lo marca el código y el juez de control, pero son muy tardados. Y a veces No, con un procedimiento permítame. abreviado. Aquí hay un problema práctico que se consiente. El escrito que usted presenta solicitando una audiencia, en 48 horas se le tienen que resolver Bueno, yo... y fijar en un tiempo prudente. Y si no lo haces, bueno, pues hay recursos. Una vez solicité el protocolo de Estambul con un perito
me contestaron que si quería la prueba me tenía que esperar porque en aquella ocasión solo iba 3 con el certificado a nivel nacional y que de aquí a que lo consiguiera y me desistí mejor. Pero, por ejemplo, si se trata de un médico, que no hay instituciones oficiales suficientes para agarrar al médico Sí, con pero especialidad que tuviera adecuada. la certificación ¿Perdón? en el protocolo. Sí, pero no había uno que tuviera la certificación en el protocolo de Estambul. Pero para ser perito, ¿qué se requiere de acuerdo al Código Nacional? Que, bueno, Que sí, tenga me dijo que tenga conocimientos conocimiento y si sobre lo que va a versar el peritaje exige de una persona que tenga conocimientos con título universitario, porque lo exige sí. los conocimientos, ¿cuál otro título especial debe de tener? A no ser que se hable de energía nuclear y que, caray, no, espérate, aquí no hay químicos o ingenieros en energía nuclear, se lo acepto. Pero en nuestros casos, parteros, cirujanos, enfermos que se atienden al corazón, no hay suficientes. Psicólogos, psiquiatras, por ejemplo, el psicólogo de la fiscalía dice que la consulta 300 pesos cada consulta y que se necesitan 20 consultas. ¿Y el defensor qué hace? Yo los he mandado al DIF. ¿Y cuánto le cobra el DIF? 25 o 25 pesos según esto por las 30 veces que necesita, que dijo aquel, 25 pues, y ya no 300 por. ¿Y cuánto es lo que tiene que pagar de reparación de daño a título moral? Pues me voy a lo que dijo el DIF. Y si ya tenemos esa determinación del DIF, es gratuito o de 25 pesos y que de 300, ¿a quién le vamos a hacer caso para el pago de la reparación de daño? Sí. ¿Sí me entiende? Sí, no, sí. Pero ya lo hizo el defensor. Exacto. Pero si no lo hace, nos queda nada más los 300 pesos de este perito y ahí va la reparación del daño por esa cantidad. A lo que quiero llegar es que, conforme al principio de contradicción, órale, lo que dice el Ministerio Público, atacarlo. No nada más en la argumentación, sino en las pruebas. Objeta usted el dictamen emitido por el médico legista sobre el parto, sobre las lesiones o X. Creen algunos que con el decir, lo objeto a lo que dijo el Ministerio Público, ya estoy cumpliendo. ¿Será eso? Tiene que ser a través de otro peritaje. Y lo has hecho tú, defensor, has presentado otro peritaje de tal manera que tengamos dos para ver cuál de los dos vale. ¿Me explico? Entonces, con base en el artículo 6, todo lo que trae el Ministerio Público puede ser controvertido. ¿Por quién? Por el defensor. ¿A través de qué? De los medios de prueba correspondientes. Con respecto a este tema, Perdón, doctor. si se está hablando sobre la conducta del individuo, caray, hay una diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra. Si se está refiriendo pues a lo mejor el que tiene los conocimientos necesarios es el psiquiatra, pues voy a llevar a uno que le dé la torre a este psicólogo de la fiscalía, ¿o no? Sí, sí. ¿Sí me explico? Sí, no, A eso quiero llegar, como introducción, porque ahorita todavía no estamos entrando al tema, Nada más es de lo que va a versar la plática. ¿Sí? Sí, bueno, un compañero aquí nos comenta, el artículo 103 del Código Nacional habla al respecto de lo que usted comentaba, en el tema de los peritajes, que ellos pueden... 103. A ver, 103. Es el ¿Siento qué dijo? 13. 13. 103. 3. A ver, ¿qué nos dice el 103? Gastos de producción de prueba. A ver, ¿qué dice? Tratándose la prueba pericial del órgano Ojo. jurisdiccional, ordenará a petición de parte la designación de peritos de instituciones públicas, las que estarán obligadas a practicar el peritaje correspondiente. ¿Quién lo va a pedir? Disculpe, ¿quién va a pedir eso? El defensor. La petición Oye, de parte. Mi cliente no tiene medios económicos para contratar a un médico legista, un médico particular como perito de esta materia. Conforme a este artículo, tú puedes, dime quién es el perito que se va a hacer, que puedo yo solicitar. O sea, a lo que quiero llegar, que el Código Nacional se lo permite. Hágalo valer.
exíjale. ¿Sí? O sea, para eso necesitamos conocer esto. Si no lo conocemos, no vamos a hacer valer nada, ni vamos a poder llevar a cabo la contradicción. Por eso, la plática que pretendemos llevar a cabo es esto, o se van a tratar ustedes más adelante. Aquí más adelante, que será la próxima plática, es la recomendación. Mira, para entender lo que pretendemos hacer, te sugiero que veas todos estos artículos como base. Si no los conocemos, no vamos a poder, pero vamos a entrar más adelante. Aquí ya para concluir la plática este día, ¿sí? Yo quería llegar a esto. Este es otro caso, este es el hecho. Aquí, si fuera de su hija, su hijo, el detenido por un delito como el que estamos mencionando, y la hija le dice: papá, tú eres licenciado y sácame, se va a esperar las 48 horas. Si el 140 le da una facultad de exigirle al Ministerio Público: respétame el 140 y el 19, ¿qué más tiene que exigirle al Ministerio Público si lo está diciendo esos dos artículos? ¿Sí? Y el Ministerio Público, con base en el 140, tan pronto como le llegó, antes de hacer cualquier cosa, tiene que dictar el acuerdo donde analizó el hecho, si se da la flagrancia o no, si va a pedir o no medida cautelar, si va a pedir la prisión preventiva, si no, o vas a ordenar la libertad. Y si se trata de mi hijo, que me está diciendo: tú eres abogado y pone en práctica estos conocimientos, pues ahí está, el 140 y el 19. ¿Sí me explico? No que ya es costumbre, el Ministerio Público sale: es que la Constitución me autoriza a mí 48 horas, párale. Pero te exige que cumplas con el 140. Que aquí el 140 no lo estás. Una pregunta bastante tonta, pero yo tengo esta duda. ¿Lo podré aplicar en el... es pregunta muy tonta, ¿lo puedo aplicar el 140 en relación al 19 en los juzgados administrativos municipales? Por ejemplo, en un hecho de tránsito terrestre, Pero eso, que esté detenido el conductor. pero no hay que confundir. Por eso le digo que No hay que confundir. Una cosa es Código Nacional de Procedimientos Penales, que rige la investigación inicial que debe practicar el Ministerio Público como obligación, pero también está facultado el defensor a realizar y recabar actos de pruebas. La víctima, el ofendido, si es coadyuvante del Ministerio Público. ¿Sí? Las funciones administrativas del tránsito las rige el reglamento de tránsito. Ahí lo que va a estar pendiente de que sucedió el hecho, lo detuviste por el tránsito, mándalo inmediatamente al Ministerio Público. Cumple con lo que dice el 16. ¿Sí? Nada que me lo vas a llevar hasta el día siguiente. Tiene que ser inmediatamente. Que le sale el Ministerio Público: es que tuvo que mandarlo con el policía porque el policía iba a realizar los actos de mandarlo con el médico y que no, párale, eso no te lo dice el 16. Dice que tan pronto como lo tengas al Ministerio Público, y tu Ministerio Público es el que vas a ordenar qué actos de investigación se van a realizar. ¿Te ordenaste eso al policía? Entonces, ¿por qué fregado lo estás realizando? ¿Me explico? Sí, por eso no. Pero lo importante es el criterio de ustedes, ¿sale? En la próxima práctica vamos a ver otro hecho, que es diferente al anterior, para establecer la diferencia de cuándo sí y cuándo no, lo que dijo el compañero. ¿Sí? Se los voy a decir rápido. Doctor, pues agradecerle. Hay algunas... Si tienen ganas de seguir adelante, yo vengo la próxima semana.
Sí, sí, no, ya. Sí, no, sí, el otro lunes. Doctor, agradecerle mucho el tiempo dedicado a este curso tan interesante que sin duda enriquece. Hay algunas preguntas de los que nos están siguiendo por la página y se las voy a comentar. ¿Qué le parece si lo hacemos la próxima práctica? Perfecto, inicial? se los hago Para que se conocer. enteren los compañeros. Muy bien. Porque ya, para no Ya. hacerlo cansado, Ahora. porque tenemos cosas pendientes, pero usted ya tiene las preguntas. Ya, yo se las hago llegar. ¿Cuándo va a ser la próxima vez? El próximo lunes. 6 de la tarde, aquí estoy. Empezamos a analizar esa pregunta para entrar a lo demás. Perfecto. Si quieren que vayamos despacio, porque si la quieren rápida, va a haber omisiones de muchas cosas para avanzar. Y si nos vamos despacio, por mí no hay problema. ¿Sale? Y aquí está ideal porque estamos en el aire libre. Está bien. ¿Sale? Respetamos la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.